¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 8 de octubre. Empecemos con la Bundesliga alemana, el encuentro del Bayern de Múnich versus el Friburgo. Veamos si hay bajas. El Bayern de Múnich tiene 3 bajas, 5 bajas, casi la mitad de equipo, y el Friburgo tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Friburgo juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern de Múnich, una victoria para Friburgo, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich y cuarta victoria para el Bayern de Múnich, es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos con el Bayern de Múnich jugando como local, y el Bayern de Múnich jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como local. Y Friburgo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Friburgo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 5 con 14 puntos y Friburgo en la posición 8 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el Bayern de Múnich y un 14% a que gana Friburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Bayern de Múnich y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble. Local y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el encuentro entre River Plate versus Talleres. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que River Plate viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Talleres no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Talleres, segunda victoria para Talleres, tercera victoria para Talleres, cuarta victoria para Talleres y una victoria para River Plate, es decir que Talleres es el favorito. Veamos cómo le va a River Plate jugando como local, y River Plate como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Talleres como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Talleres juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo River Plate está en la posición 2 con 13 puntos y Talleres en la posición 6 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana River Plate y un 19% a que gana Talleres. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcará 2 goles, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos al Brasileirão, la Serie de Brasil, el encuentro entre Fluminense versus Botafogo. Veamos si hay bajas. Fluminense tiene 3 bajas y Botafogo tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Fluminense viene jugando irregular.
Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Botafogo viene jugando pésimo. Aún no conoce la victoria y 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo, segunda victoria para Botafogo, un empate, una victoria para Fluminense y tercera victoria para Botafogo, es decir que Botafogo es el favorito. Veamos cómo le va a Fluminense jugando como local, y Fluminense jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Fluminense juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Botafogo como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Botafogo no juega bien como visitante. Veamos cómo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 52 puntos y Fluminense en la posición 6 con 41 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Fluminense y un 27% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles y más 4.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 5 tarjetas. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas, menos 3.5 goles y más 4.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Atlético de Madrid versus la Real Sociedad. Veamos si hay bajas. El Atlético de Madrid tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo. Y la Real Sociedad tiene 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Atlético de Madrid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que la Real Sociedad también viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Atlético de Madrid, segundo empate, segunda victoria para el Atlético de Madrid y una victoria para la Real Sociedad, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid jugando como local. Y el Atlético de Madrid jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Atlético de Madrid juega bien como local. Y Real Sociedad como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Real Sociedad juega bien como visitante. Vamos a ver en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 5 con 16 puntos y la Real Sociedad en la posición 6 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Atlético de Madrid y un 16% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Granada versus Barcelona. Veamos si hay bajas. Granada tiene 2 bajas y Barcelona tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Granada de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Granada no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Barcelona viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Granada, una victoria para Barcelona y segunda victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cuál le va a Granada jugando como local. Y Granada jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Granada juega irregular. Y Barcelona como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Barcelona juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Barcelona está en la posición 3 con 20 puntos. Y Granada
está en la posición 19, penúltimo en la zona de descenso con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Granada y un 59% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Barcelona y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro del Brighton versus el Liverpool. Veamos si hay bajas. Brighton tiene 3 bajas y Liverpool tiene 3, 4, 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Es decir que Brighton no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Liverpool viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Brighton. Segunda victoria para Brighton. Un empate. Una victoria para Liverpool y segundo empate. Es decir que Brighton es el favorito. Veamos cómo le da a Brighton jugando como local. Y Brighton jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Brighton juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Liverpool como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Liverpool juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Liverpool está en la posición 4 con 16 puntos y Brighton en la posición 6 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Brighton y un 42% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir, que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas más 2.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre el West Ham versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. El West Ham tiene 2 bajas y Newcastle tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que West Ham viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Newcastle viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Newcastle, un empate, segundo empate, una victoria para West Ham y una victoria para Newcastle, un empate, segunda victoria para Newcastle y tercera victoria para Newcastle. Es decir que Newcastle es el favorito. Veamos cómo le va a West Ham jugando como local, y West Ham como local tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que West Ham juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Newcastle como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Newcastle juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones West Ham está en la posición 7 con 13 puntos y Newcastle en la posición 8 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana West Ham y un 37% a que gana Newcastle. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que ambos equipos anotan y como mínimo se marcarán 3 goles. Recuerden, una apuesta doble, ambos equipos anotan y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Arsenal versus el Manchester City. Veamos si hay bajas. Arsenal tiene una baja y el Manchester City tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Arsenal viene jugando bien.
3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester City viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Arsenal, una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City, tercera victoria para el Manchester City y cuarta victoria para el Manchester City, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal jugando como local. Y el Arsenal jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Arsenal juega bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 18 puntos y el Arsenal en la posición 3 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana el Arsenal y un 33% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al calcio, la Serie de Italia. El encuentro entre el Napoli versus la Fiorentina. Veamos si hay bajas. Napoli tiene una baja y Fiorentina tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Napoli viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Fiorentina viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Napoli, un empate, una victoria para Fiorentina, segunda victoria para Fiorentina y segunda victoria para Napoli. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cuál es el Napoli jugando como local. Y el Napoli jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Napoli juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Fiorentina como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Fiorentina no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Napoli está en la posición 4 con 14 puntos y Fiorentina en la posición 5 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Napoli y un 18% a que gana Fiorentina. El pronóstico por este encuentro es: gana Napoli, gana el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.